gusto saludar esta mañana a César Pineda, profesor investigador del Instituto Mora. Vamos a analizar lo que ocurrió en Venezuela desde el sábado hasta el día de hoy. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, gracias por la invitación. César, ¿qué podemos decir finalmente de las últimas horas desde que conocimos la intervención, la violación al derecho internacional por parte de Estados Unidos en esta incursión en Venezuela para lo que han llamado la extracción de Nicolás Maduro? Ya está siendo juzgado en Nueva York hasta el día de hoy, cuando hay una presidenta encargada del despacho allá en el país. A mí me parece que tenemos que evaluar lo que ha sucedido en Venezuela más allá del régimen venezolano, más allá del chavismo y antichavismo o de una posición Maduro o antimaduro que está hoy bajo la ley estadounidense de manera ilegal, sino que debemos entenderlo de una manera mucho más grave, mucho más alarmante para todo el mundo. Lo que ha venido diciendo en estos últimos días desde el ataque a Venezuela, Estados Unidos, es una especie de decreto unilateral de que Estados Unidos tiene derechos extraterritoriales en todo el hemisferio. De hecho, no hay mucho que interpretar. La frase "es nuestro hemisferio" deja muy claro que lo que Estados Unidos está haciendo va mucho más allá de Venezuela. Por eso sus amenazas de una manera muy grave hacia Colombia, hacia Cuba e incluso hacia México. Esas declaraciones desconocen el pacto de regulación que está basado en las soberanías y también en la autodeterminación de los pueblos. Es una ruptura no solo de la legalidad, sino es un abandono del sistema interestatal, afirmando que Estados Unidos de manera unilateral tiene derechos sobre otros países, sobre sus recursos, sobre la decisión, sobre sus sistemas políticos. Es decir, son afirmaciones sumamente graves. Ha dicho: Estados Unidos puede proyectar su voluntad donde quiera y cuando quiera. Eso dijo el secretario de Guerra Pete Hegseth. Estas son afirmaciones muy graves que, insisto, van mucho más allá de Venezuela, y creo que el análisis debe centrarse en esta nueva fase donde Estados Unidos intenta imponerse como autoridad global no electa. ¿Observas el riesgo de más operaciones militares en otras naciones latinoamericanas? Bueno, el mensaje que se ha dado por el propio Trump, donde dice que el dominio de Estados Unidos en América Latina no será cuestionado nunca más, es además una amenaza contra sus rivales chinos. Esta decisión, que es totalmente geopolítica, la amenaza que hemos tenido en los últimos días, que se ha renovado y reactualizado porque no es nueva, sobre Groenlandia y sobre la anexión de Groenlandia, donde algunos integrantes de la OTAN han respondido ya, rechazando, por supuesto, esta declaración, esta intención de Trump, que es delirante, que nos demuestra que no es Venezuela el centro de la actuación de Estados Unidos, Sí. sino su seguridad mundial, sus intereses. El propio Stephen Miller, que es asesor de seguridad, ha dicho que Estados Unidos debe afirmar sus intereses sin tener que disculparse. Todas estas declaraciones, evidentemente, no solo ponen en riesgo militar, sino que Estados Unidos ha dejado de ser el líder del mundo, ha dejado de ser líder hegemónico. Recordemos que la hegemonía es liderazgo, convencimiento, proyecto, visión de mundo, y ha empezado a gobernar el mundo a través de la coerción, el chantaje, la fuerza bruta. Esto es, por supuesto, una amenaza latente, es decir, quien no esté de acuerdo con Estados Unidos está bajo amenaza de tener represalias, sea económicas a través de aranceles, sea a través de invasiones militares, o sea a través del aislamiento económico que puede imponer Estados Unidos con todo su poder. Esto es lo que estamos viviendo, una especie de un cruce de un umbral donde Estados Unidos se está erigiendo como déspota mundial. Ahora Colombia convoca a una manifestación para defender la soberanía. México y Brasil han condenado lo ocurrido en la región, específicamente América Latina, que es el blanco de Donald Trump en este momento. ¿Observas consenso, división? ¿Cuál es el panorama también de los organismos latinoamericanos encargados de evitar que este tipo de hechos ocurran, en teoría? Sí, a lo que vimos ayer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, convocado de manera urgente precisamente por Colombia, es el debate donde el resto del mundo, o una parte del mundo, y esto es lo grave, que algunos
países, algunas potencias, algunos liderazgos no sean claros en condenar este poder unilateral que está declarando Estados Unidos de manera abierta y desnuda. Si bien es cierto que el sistema internacional siempre ha funcionado de manera irregular, nunca de manera completa, de manera incluso hipócrita, podríamos decir, ya que el poder de Estados Unidos siempre ha estado detrás y su intervencionismo en América Latina no es nuevo. Lo cierto es que esta declaración, la invasión, la intención de anexar Groenlandia, lleva hacia otro nivel, digamos, del poder de Estados Unidos, y lo que se debatió ayer en el Consejo General es la oposición de un sector de países, incluyendo esta importante declaración que encabeza también México, en rechazo a la intervención, pero implícitamente en rechazo a este poder unilateral de Estados Unidos. Creo que es muy importante la declaración de China, es muy importante la declaración de varios países, incluyendo México, España, Colombia, Brasil, Sí. en rechazo a la invasión. Pero finalmente me parece aún más importante la movilización que ha emergido en varias partes del mundo en rechazo. Solo la sociedad civil internacional en las calles y los países a nivel de la ONU pueden detener y frenar o quizá descarrilar esta intentona de Donald Trump por imponerse como prácticamente como emperador naranja. ¿Qué puede hacer el Congreso de los Estados Unidos cuando hemos visto a demócratas y no sabemos si republicanos también que estén rechazando la postura del presidente de Estados Unidos frente a los hechos allá en Venezuela? Las movilizaciones recientes denominadas No Kings parecían anunciar una fuerte oposición en las calles. Hay millones y millones de personas, de ciudadanos estadounidenses que rechazan esta forma de gobernar Estados Unidos de Donald Trump. Sin embargo, hemos visto la paralización de varias de estas movilizaciones y hemos visto también el impasse, en efecto, como usted menciona, en el Congreso de los demócratas. Es muy paradójico que lo que se celebraba como una de las democracias más sólidas del planeta esté solapando el despotismo de Donald Trump en Estados Unidos y fuera de él. Es urgente que tengamos aliados y aliadas tanto dentro del Congreso como en las calles estadounidenses para frenar a Donald Trump. Esta escalada es inaceptable, pero quien tiene un poco mayor de influencia es, por supuesto, la sociedad estadounidense. Y lo que hemos visto tanto en la oposición a estas deportaciones masivas contra los migrantes y las movilizaciones e incluso rebeliones en las calles contra la policía y contra las instituciones migratorias de Estados Unidos, así como en este tipo de movilizaciones como No Kings, hemos visto una gran fuerza de la sociedad civil estadounidense. Hoy como nunca se necesita que esa sociedad civil se exprese, que condene lo que está sucediendo y que le ponga frenos a su propio presidente. Pero se necesita una acción urgente del Congreso de Estados Unidos para imponerle límites a este nuevo autoritarismo estadounidense. Si nos vamos a Venezuela, nuevamente César Pineda, ¿cómo opera el poder real en Venezuela y cómo garantizar que un país convulsionado de manera interna y ahora externa se pueda recuperar, pueda sanar, pueda salir de la crisis política que está viviendo sin afectar, sin contaminar al resto de la región latinoamericana? ¿Cómo blindarnos de todo esto que está pasando? Todos los países, sean regímenes democráticos o autoritarios, el primer principio que debe respetarse es que deben ser mecanismos internos. La comunidad internacional puede presionar, puede acompañar, puede ayudar, pero de ninguna manera puede intervenir en procesos políticos internos. Lo que ha sucedido en Venezuela es lo que algunos teóricos llaman un empate catastrófico. Dos fuerzas muy importantes no dejan gobernar una a otra. Y lo que ha sucedido, la crisis en Venezuela en los últimos meses, desde la elección del año antepasado en ese país, implica la paralización por completo de, digamos, los mecanismos que están acostumbrados de la democracia liberal. Sí, democracia liberal. Sin embargo, es muy importante reconocer que incluso, aunque se reconociera como autoritario a un régimen, muchos de ellos en América Latina han tenido procesos de transición a la democracia pactados y pacíficos, incluyendo a los integrantes de esos regímenes con las fuerzas democratizadoras. No, podríamos decir que no es y que podemos condenar cualquier tipo
de utilización de la fuerza para resolver la crisis venezolana. Hay que decir que además el chavismo, como se ha dicho en varios espacios, no es ni ha sido una fuerza dictatorial. Es una fuerza popular que nació de un movimiento muy importante, que ganó elecciones durante mucho tiempo y que ahora, frente a la descomposición de lo que sucede en Venezuela, hay una crisis efectivamente con la oposición denunciando autoritarismo. Esta crisis debe resolverse con el acompañamiento. México incluso se ha ofrecido en varias ocasiones, y así ha sido en el pasado, coadyuvante. Otras naciones europeas lo han sido, y por supuesto el llamado debería ser a que regrese la oposición y el gobierno, el oficialismo, a el diálogo para poder establecer un pacto mínimo de gobernabilidad y, en su caso, hacer las reformas necesarias hacia una transición a la democracia, pero que incluyan, por supuesto, al chavismo, que hoy es una fuerza popular también inmensa, como también lo hemos visto en las calles, en apoyo, por supuesto, a Maduro y exigiendo el regreso de ese presidente, de su presidente, a Venezuela. Esta crisis venezolana, que ya se ha alargado por muchos años, también está influida por factores internacionales como la presión de las sanciones impuestas por Estados Unidos, pero también de la caída de la economía que apenas se está recuperando en Venezuela. Creo que todos debemos abogar por una solución pacífica e interna de la crisis venezolana. Por último, César Pineda, elecciones en puerta, Marco Rubio al frente de este equipo, Pete Hegseth, hombres leales y cercanos a Nicolás Maduro, enterados precisamente, ellos sí, de esta operación, de esta incursión en Venezuela, se encargarán del gobierno, las condiciones que ves inmediatas para el país. Bueno, es muy confuso porque han sido contradictorias las declaraciones de varios integrantes del gabinete. El propio Rubio pareciera dar marcha atrás a la declaración inicial de Trump de que gobernará Venezuela. Esto, por supuesto, es inaceptable. Se ha declarado ayer también en el Consejo General de la ONU que es intolerable la idea de que Estados Unidos pudiera gobernar Venezuela. Y por el otro lado, en estos días que sigue siendo confuso la posición de Estados Unidos, ya que no controla Venezuela, no se ha quedado en Venezuela, no pareciera tener el poder en Venezuela y también no pareciera tener una opción política, lo que hace aún más grave el ataque que se ha dado y el secuestro del presidente Maduro, porque pareciera no hay un plan tampoco de cambio de régimen. Por ahora pareciera, y con, digamos, la nueva la que era vicepresidenta y que se ha convertido en presidenta de Venezuela, que es también parte del chavismo, pareciera hoy que las instituciones se mantendrán en Venezuela dirigidas por el chavismo. Por tanto, no creo que en este momento podamos tener mucha claridad de lo que Estados Unidos está haciendo. Creo que debe seguir gobernando como hasta ahora el régimen que se había instalado y, en todo caso, abrir el proceso de negociación y de salidas pacíficas con la oposición para mantener la gobernabilidad en Venezuela. Vimos incluso sectores de la oposición sumarse al rechazo a la invasión. Esto es muy importante. En muchos años no se había dado la convergencia de algunos sectores opositores con el chavismo, pero por supuesto la invasión y la violación al derecho internacional han unido o al menos cerrado filas frente a la intervención extranjera. Creo que este es el camino correcto. Creo que más allá de las diferencias que pueden tener los venezolanos, debe unirse en un rechazo contra la invasión, a pesar de que un sector lo celebre. Creo que lo que veremos en los próximos días es si se consolida o no el poder estadounidense global, y por supuesto América Latina debe rechazar, como lo ha hecho la presidenta Sheinbaum, el intervencionismo, la injerencia militar, la resolución por la fuerza bruta debe ser rechazada, como lo ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum. Creo que toda América Latina debe hacerlo, también en las calles, más allá de los presidentes, y debemos, en este momento muy difícil para el continente y muy difícil para la humanidad, rechazar el poder de Estados Unidos, que se ha declarado déspota global. César Pineda, profesor investigador del Instituto Mora, gracias por el análisis. Lo mejor para este 2026, César. Gracias, buenos días. Buen día, muchas gracias. Gracias a ti. Miren.